Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de las estructuras más características o algunas de las estructuras que considero más características de los hongos que nos permiten ayudar a definir a los hongos. Les comentaba yo a mis alumnos en clase que cuando nosotros queremos definir algo, básicamente empezamos a hacer uso de sus características para poder establecer qué es ese objeto o qué es ese algo que queremos definir. Definir, como su estructura etimológica lo dice, pues es establecer el fin. Entonces, cuando queremos definir a los hongos, queremos decir qué sí son los hongos para poder entonces reconocer qué cosas no son los hongos. Y entonces, mientras más características conozcamos de los hongos, más fácil podemos construir una definición, porque realmente ofrecerles una definición para que se la memoricen, pues eso ya es de la prehistoria. Antes de iniciar, quiero hacer nada más una nota aclaratoria. No anticipé demasiado, estuve comiendo fritos y tengo los dedos rojos. Entonces, no se preocupen si de repente me ven mis dedos rojos, es por eso. Una disculpa de antemano. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la estructura de los hongos, la gran mayoría de los hongos, recordemos que existen alrededor de 150,000 hongos conocidos, de un estimado potencial que se ha establecido entre 2.2 y 3.8 millones de hongos. La diferencia es abismal, pero se conocen aproximadamente 150,000. La gran mayoría de estos hongos son de morfología o de producción de hifas. Son hongos filamentosos, como los conocemos, o en inglés son moths, los moths que les llaman. Hay otros hongos, perfectamente hongos, no tienen nada de raro ni tienen nada de exótico, son hongos perfectamente integrados en el reino fungi, que son de una ecología levaduriforme o de una morfología levaduriforme. Encontramos ahí las levaduras, que siempre son levaduras, que nunca van a producir filamento, y otros hongos que pueden producir ambas morfologías. Ahorita hablaremos de ello. Ahora bien, en el caso de los hongos filamentosos van a producir hifas. Las hifas son estas estructuras tipo filamento alargado, y pensemos en una manguera, en un tubo flexible, que se va extendiendo, no va caminando, no va nadando, no va volando mucho menos, se va extendiendo, se va haciendo cada vez más largo en la punta, y entonces hablamos de que las hifas tienen un crecimiento apical. Las hifas en su conjunto van a formar lo que conocemos como micelio. Entonces, cuando nosotros vemos este conjunto de hifas, ya sea creciendo en una fruta, en una tortilla, en un pan o en un tronco que vemos en el campo, podemos decir que estamos viendo hifas o que estamos viendo micelio. Realmente estamos hablando de lo mismo. El conjunto de hifas es el que vamos a denominar como micelio. Ahora, estas hifas, como podemos ver aquí en esta imagen, son alargadas y pueden ramificarse. Tenemos de manera general, por la presencia o ausencia de septos, dos tipos de hifas. Hifas septadas y también tenemos hifas cenocíticas. Estas hifas septadas se encuentran presentes en la gran mayoría de los filum de hongos, y las hifas no septadas, también conocidas como cenocíticas o micelio cenocítico, es característico del filum de los zigomicetos. Estos hongos de un crecimiento muy acelerado, muy aéreo, que podemos ver de repente colonizando frutos con una gran cantidad de azúcar, como las uvas, como las fresas, los duraznos, etcétera. Y que esta ausencia de septos precisamente se compensa con esta gran velocidad de crecimiento. Los septos van a ser una especie como de compuerta que va a atravesar el septo, pero recordemos que las hifas son tubulares, ¿sí? Hay que pensar en ellas como una cuestión tubular. Entonces, el septo realmente sale como si fuera una especie de disco desde las paredes de las hifas hasta el centro, y deja en el centro una apertura que se le conoce como poro septal. Este poro septal
permite el paso regulado de los componentes del citoplasma y en diferentes hongos el poro septal puede tener diferentes morfologías, diferentes tamaños, de manera que la regulación cambia y el crecimiento de los hongos se ve de alguna manera también afectado por esto. Cerquita del poro septal, los hongos que tienen septos, principalmente basidiomicetos y ascomicetos, tienen un pequeño eh, cuerpo proteico que se llama cuerpo de Woronin. Este cuerpo de Woronin sirve porque detecta cuando llegáramos a tener una ruptura en la hifa por alguna lesión, el daño provocado por algún insecto, algún enemigo o algún accidente, este cuerpo de Woronin va a ir a bloquear el septo como si fuera un corcho y entonces evita un derrame citoplásmico, cicatriza, toda la parte que ya se murió se cicatriza y el hongo entonces puede posteriormente reanudar su crecimiento. En el caso de los hongos que tienen micelio cenocítico, precisamente la falta de septos implica que no hay esta forma de bloquear el derrame citoplásmico si llega a haber un daño. Precisamente estos hongos desarrollaron un crecimiento muy acelerado como una especie de compensación para suplir la falta de bloqueo de este derrame con un crecimiento muy rápido, de manera que puedan regenerarse muy rápido y poder no morir derramados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de los hongos que producen hifas, tenemos hongos que producen hifas septadas y hongos que producen hifas no septadas, también conocidas como hifas cenocíticas. Característica, la hifa cenocítica de los hongos zigomicetos. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el hongo Rhizopus. Este hongo Rhizopus es con S, perdón. Es muy parecido a otros zigomicetos de manera macroscópica porque crecen así con estos tonos gris, gris oscuro que forman cuando maduran estas pequeñas pelotitas que son los esporangios, son las estructuras donde van a concentrar las esporas y a nivel microscópico los vamos a observar de esta manera. No encontramos septos en su micelio vegetativo y esto implica también que no hay cuerpos de Woronin. Si nosotros en cambio vemos un hongo ascomiceto muy común como es el hongo Cladosporium, que es un hongo presente en el aire, que seguramente ahorita mientras estás viendo este video lo estás respirando y está cayendo sobre tu cuerpo porque es uno de los 3 hongos más comunes en el aire al interior de cualquier edificio. Podemos ver rápidamente en estas fotografías la presencia de los septos bastante clara, bastante marcada, que vamos a ver como estas líneas laterales que atraviesan aparentemente de lado a lado. Pero recordemos que hay un poro en el centro. ¿Por qué en el microscopio óptico no vamos a ver ese poro? Porque pues estamos viendo de lado, ¿sí? Si pudiéramos voltear un poquito en perspectiva la IFA, podríamos entonces ver ese poro, que es algo que precisamente se ha podido encontrar con la ayuda del microscopio electrónico. Déjenme ver rápidamente si aquí encontramos algo, si no continuamos con el video para ver si podemos ilustrar este punto. Bueno, no voy a quitar más tiempo. Miren, aquí ilustraría más o menos la perspectiva de la que les hablo. Y es que la hifa es así, ¿no? Es cilíndrica, el septo sale de las paredes hacia el centro y en la parte central es donde va a dejar un orificio. Entonces cuando nosotros vemos de lado, pues vemos esta línea, por eso vemos aparentemente como si fuera una línea que atraviesa completamente, pero no, en el centro hay una apertura. Y los poros septales pueden ser complejos o pueden ser simples según el hongo del que estemos hablando. Ahora, hay otros hongos, como les comentaba, que producen levaduras. Estas levaduras realmente pues son las toconidias o son algún otro tipo de célula. El nombre de levadura, más que un nombre estructural o un nombre que defina morfología, es un nombre que nos habla del fenómeno de la elevación. Levadura que viene del latín levure, nos habla de la elevación que produce la levadura en contacto con carbohidratos, clásico en la cuestión de la panificación. En inglés, levadura es yeast, que viene del griego yeast.
que también significa elevación. Entonces, cuando digamos levadura, si bien es claro que nos referimos a este tipo de hongos, no estamos realmente utilizando una palabra que nos hable de morfología, sino es una palabra que hace una interpretación o un reconocimiento de este fenómeno de la elevación por la producción de CO2. Ahora, hay algunos hongos que siempre van a ser levadura, nunca van a producir hifas. Hay algunos otros hongos que principalmente producen hifas y pueden producir algunas células levaduriformes, ¿de acuerdo? Y hay otros hongos que pueden producir perfectamente levaduras y perfectamente hifas. A ese tipo de organismos que pueden producir hifas y levaduras se le conoce como hongos dimórficos, ¿sí? Y los hongos dimórficos tienen esta propiedad del dimorfismo, ¿de acuerdo? Hablamos de dos formas. Ahora, aquí una consideración importante es que algunas de estas hifas producidas por hongos dimórficos realmente no son hifas verdaderas, sino que son como esta que presentamos en la letra E, que se les conoce como pseudohifas. Estas pseudohifas, como el nombre lo dice, son hifas falsas, porque si observamos bien la imagen, podemos observar en la parte baja una levadura a partir de la cual empiezan a gemar nuevas levaduras hijas, pero estas levaduras se van estirando y nunca se separan de la mamá, de manera que al final tenemos una estructura muy parecida a una hifa, que lo que hace es satisfacer las funciones de una hifa verdadera en el sentido de estirarse para ir a buscar la comida. Una levadura no puede nadar, no puede volar, no puede avanzar, no puede caminar, no puede deslizarse. Una hifa, más bien una levadura, perdón, está totalmente limitada a que una corriente o un fluido se lo lleve y que haya azúcares simples disponibles para que pasivamente entren a ella. Pero una hifa, en el caso de los hongos que producen hifas, la hifa puede buscar el alimento y extenderse, no estirarse, extenderse hasta encontrar el alimento, ramificarse y poder aprovechar todo el alimento disponible. Entonces una pseudohifa lo podemos ver como una especie de adaptación en el que un hongo que no produce hifas produce una estructura semejante para poder alcanzar el alimento. Entonces, algunos hongos van a producir hifas verdaderas, pseudohifas y levaduras. No por ello les vamos a llamar trimórficos, siguen siendo hongos dimórficos, en el sentido de que producen filamentos y levaduras. Ahora bien, las levaduras principalmente se van a reproducir por gemación, que es este proceso donde un pequeño chipotito, que se le llama una yema, sale de la levadura madre de un tamaño menor y luego se separan y llega un momento donde las dos ya están del mismo tamaño. Pero es perfectamente bien conocido la existencia de levaduras que se multiplican por fisión binaria, ¿sí? O también un proceso conocido como artrogénesis. Entonces, si tuviéramos que contestar una pregunta donde nos dicen todas las levaduras se multiplican por gemación, la respuesta es falso, porque es bien conocido la presencia de levaduras que se multiplican por fisión binaria, donde hay una partición simétrica y las dos levaduras resultantes nacen del mismo tamaño, que es lo que estamos viendo aquí en la letra C. Ahora bien, si nos vamos al interior de la hifa, los hongos, como seres eucariotas, pues van a tener organelos que coinciden con organelos que tenemos nosotros. Por ejemplo, en este esquema, si nos concentramos en la parte de arriba, vamos a quitar la parte de abajo para no distraernos, asumiendo que las siglas están en inglés, podemos reconocer organelos que también podemos encontrar en animales, ¿no? y mamíferos, etcétera, como la presencia de mitocondrias, microtúbulos, núcleos, retículo endoplásmico, ribosomas, aparato de Golgi. Y en el caso de los hongos vamos a encontrar, por supuesto, septos, si se trata de un hongo septado, el cuerpo de Woronin que les comentaba, que está siempre en guardia a un lado de los septos, del poro septal más bien. Vacuolas, que son reservas de alimento para cuando no hay alimento cerca. Vamos a tener la membrana plasmática y en el caso de los hongos, además de membrana, tienen pared, que es algo que nosotros no tenemos. Y esta pared es la que normalmente está compuesta
por quitina y por glucanos, en una combinación que va a depender según el hongo. Ahora bien, una estructura o un complejo estructural que es muy característico de los hongos y casi único para ellos es este que estamos viendo acá en la punta, que dice AVC. Este organelo, por llamarle de alguna manera, que realmente es una combinación de cosas, es el complejo vesicular apical. Como su nombre lo dice, es un conjunto de cosas, es un conjunto de vesículas que están en la parte apical, o sea, que están en la punta. Acuérdense, crecimiento apical de la hifa. También se le conoce como Spitzenkorper. Y este nombre es tan popular, técnicamente se traduce del alemán como cuerpo de la punta, pero no les extrañe si en alguna literatura, en cualquier idioma, ustedes ven literalmente la palabra Spitzenkorper, están refiriéndose a eso. ¿Qué tenemos aquí? Un conjunto de vesículas. Vesículas, pensemos en cuerpos pequeñitos, globosos, que en el interior pueden acarrear diferentes tipos de materiales, enzimas, precursores, quitina, etc. Y estas vesículas están constantemente en un proceso que pudiéramos simplificar como romper la pared y construir la pared al mismo tiempo. Para que este hongo pueda hacerse más largo, tiene que romper un poquito y volver a construir. Y luego romper un poquito y volver a construir. Y romper un poquito y volver a construir. Todo esto es gracias a las vesículas que constantemente están llevando una gran diversidad de materiales para poder hacer crecer esta pared de la punta. De esta manera podemos nosotros reconocer al Spitzenkorper, complejo vesicular apical, como la clave del crecimiento de la hifa. Si algo le pasa al Spitzenkorper, y esto se ha demostrado mediante el empleo de sustancias tóxicas o el empleo de descargas eléctricas, el Spitzenkorper se disgrega y entonces el crecimiento de la hifa se detiene completamente. Una vez que el complejo vesicular se vuelve a integrar, se reanuda el crecimiento. Cuando el hongo va a ramificar, se forma un nuevo Spitzenkorper y por ahí empieza a ramificar una nueva hifa. Es un mecanismo bastante interesante, casi exclusivo de los hongos, porque también lo podemos encontrar en los oomicetos. Si recuerdan la plática de Phytophthora infestans, de la gran hambruna de Irlanda, el organismo que ocasionó eso era un oomiceto, no es un hongo real, pero produce hifas y produce esporas, es muy semejante, pero genéticamente, biológicamente, pertenece más al grupo de las algas. Entonces ellos también desarrollaron un Spitzenkorper por un proceso de evolución convergente. Y fuera de eso, los hongos son los únicos que tienen este organelo bastante especializado en el crecimiento. Entonces, si se fijan, tenemos organelos que comparten con otros eucariotas y tenemos algunas estructuras que son únicas para los hongos y que los hacen distintivos y los podemos utilizar para diferenciarlos de otro tipo de organismos. Si nosotros pudiéramos ver esto, pero en una fotografía real al microscopio electrónico de una hifa real, pudiéramos ver aquí en la parte de la derecha, si se fijan en la parte de arriba, vamos a ver una especie de puntito oscuro, que si le damos zoom, lo convertimos en esta parte superior del centro, donde no es realmente un puntito, sino muchas vesículas que están constantemente yendo al ápice de la hifa, depositando sus materiales mediante la fusión con la membrana. Y fuera de eso, pues podemos ver una gran cantidad de organelos aparentemente desordenados, ¿no? Sin un orden, todos ahí amontonados, pero pues esto nos dice que realmente hay mucho de todo, incluyendo a los núcleos. Ahora, no olvidemos que todos estos organelos están asociados a filamentos de actina y o microtúbulos, que son los que conforman el citoesqueleto. Aquí, aunque parezca que todo está como flotando, las cosas nunca están flotando en una célula. Si pudiéramos nosotros resaltar con fluorescencia estos filamentos, este citoesqueleto, para poderlo visualizar, porque aquí, como estos filamentos son del grosor de un átomo, pues no podemos verlos ni siquiera al microscopio electrónico. Pero si los hacemos brillar mediante técnicas de fluorescencia, podemos ver aquí cómo esta hifa revela la abundante presencia de filamentos. Por eso se le llama citoesqueleto, porque realmente es lo que le da la estructura y además permite que los organelos se
asocian a uno de estos filamentos y a través de diferentes proteínas, que seguramente han visto videos, van siendo acarreados hacia donde tienen que llegar. Los organelos no andan flotando esperando a ver si de pura chiripa llegan a donde son necesitados. Son acarreados con una intención por parte de la célula. Aquí en la parte de la derecha podemos ver también todas estas como hebras finas que representan a los filamentos y microtúbulos, y vean cómo en la punta de la hifa, precisamente como todos van a converger, el brillo es mucho más intenso. Entonces, siempre que piensen en una célula eucariota, consideren que hay una gran cantidad de filamentos de actina y microtúbulos que cruzan de todos lados hacia todos lados, los cuales, además de darle la estructura a la célula o ayudar a darle la estructura a la célula, permiten que los organelos se comuniquen entre sí. Ahora, ¿qué pasa a nivel macroscópico? Si nosotros nos vamos a nivel macroscópico y pensamos en la morfología básica de los hongos a nivel macroscópico, pues tenemos el típico hongo de sombrerito. Y el hongo de sombrerito lo vamos a utilizar de ejemplo, aunque realmente la morfología del hongo de sombrero puede de repente ser muy limitada cuando nos vamos a otro grupo de organismos. Les comentaré a qué me refiero en un momento más. Si nosotros pensamos en estos hongos, nosotros tenemos dentro de la anatomía clásica, por supuesto, el equivalente o lo que corresponde al sombrero, pero que realmente es preferible llamarle píleo, al menos en un contexto micológico, le vamos a llamar píleo. El píleo es el sombrero del hongo, y normalmente en la parte inferior del píleo tenemos en conjunto lo que corresponde al himenio. El himenio es la parte fértil del hongo, es donde se van a producir las esporas para ser liberadas al ambiente. Esto es característico de un grupo abundante de hongos que se les conoce como los himenomicetos. ¿Sí? Ahora, este himenio puede ser compuesto por láminas, pero también puede ser compuesto por poros. Si nosotros vemos un hongo, por ejemplo, como Hexagonia, que es un hongo que podemos encontrar en los parques aquí de la región, lo hemos visto nosotros en el Parque Rufino Tamayo y también en algunos troncos cortados en las banquetas alrededor de la ciudad. Nosotros veremos que en la parte baja del píleo no tiene láminas, sino que tiene poros. En este caso, los poros son hexagonales y le dan el nombre de Hexagonia a este hongo, pero hay un género muy abundante que es Polyporus, precisamente porque son eh, eh, representados por poros en lugar de láminas, y podemos ver la presencia de poros en la parte inferior del píleo, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, del hongo portobelo, que el hongo portobelo pues no es el nombre científico, es nada más una forma de referirse a él, realmente es un agaricus, podemos ver claramente la presencia de láminas. Toda esta parte inferior, al igual que en el caso de los poros, es la parte fértil, es el himenio, y aquí las láminas, por ejemplo, están literalmente tapizadas por estructuras formadoras de esporas. Entonces, un solo hongo de estos puede producir varios cientos de millones de esporas, y es la estrategia de los hongos para poder sobrevivir y garantizar que al menos algunas pocas esporas puedan replicarse, germinar y poder subsistir en la naturaleza. Ahora, algunos hongos tienen esta especie de eje, como si fuera su tronco, que se le conoce como talo, pie, o en el caso de un nombre micológico más formal, sería el estipe o estípite. ¿Sí? Algunos hongos no van a tener estipe, por ejemplo, precisamente, vamos a ver este hongo que se llama trametes. Estos hongos llamados de repisa no forman estipe porque debido a que crecen en troncos caídos o en el tronco de un árbol muerto, pero que todavía sigue erguido, pues realmente no ocupa el estipe. El estipe es lo que permite que el hongo se eleve al menos unos centímetros para poder aventar sus esporas. Pero si el hongo todo el tiempo está creciendo en una superficie que ya está elevada, pues puede prescindir del estipe, y es lo que pasó con estos hongos. ¿De acuerdo? Carecen del estipe, carecen del piecito. Algunos hongos pueden presentar este anillo, que se le conoce también como velo parcial, y este anillo cubre el himenio. Cuando el hongo va creciendo y se va expandiendo, el velo parcial o anillo es una tela que está recubriendo la parte del himenio, y cuando el sombrero se sigue estirando, se rompe el anillo
y puede quedar colgando o puede desaparecer. No en todos los hongos que lo producen va a quedarse ahí. Entonces, que se quede o no se quede, si se queda completo, se quedan algunos residuos, son precisamente características que permiten el reconocimiento de los hongos. Y de igual manera, algunos hongos van a producir esta estructura en la parte baja que se llama volva. Esta volva es característica del género Amanita y la volva suele estar ligeramente enterrada. Entonces nosotros tendríamos que escarbar un poquito para poder localizar la volva y confirmar precisamente su presencia. Aquí estamos viendo estos hongos del género Amanita y podemos ver en la parte baja esta especie como de huevo o de capuchón, que es de donde sale todo el hongo. Y en el caso, por ejemplo, de Amanita muscaria, que es el hongo rojo con escamitas blancas típico, los residuos de la volva, que se le conoce también como velo universal, son los que producen las escamas. Estas manchitas blancas se quitan, si les agarramos así, se quitan y son residuos de la volva. Entonces, todos estos componentes pueden o no estar presentes y precisamente su presencia o ausencia son las que van a ayudar a identificar estos organismos, aunque a veces es necesario hacer algunas pruebas de tipo bioquímico, de reacción de los tejidos con algún tipo de sustancias para poder establecer una identificación precisa. Recuerden que en el caso de los hongos macromicetos, los hongos macroscópicos, la regla número 1 para evitar fatalidades o problemas de salud es, si no estás 100% seguro de su identidad, no lo consumas. Puedes tocarlo, puedes recolectarlo, puedes llevarlo, ¿sí? Solamente hay un hongo que podría yo mencionarles que no se puede tocar porque es bastante tóxico, pero se encuentra en Asia y en Australia. Entonces, en continente americano, cualquier hongo, incluyendo los más venenosos, como podría ser este, Amanita phalloides, podemos tocarlo. Las toxinas de los hongos no se transmiten por la piel. Lo que no debemos hacer, si no estamos seguros de qué hongo es por supuesto consumirlo, porque la apuesta pues es muy grande, es poner en riesgo la salud y la vida en algunos casos por pues querer consumir ahí un hongo que además no se deben consumir nunca crudos porque pueden caer pesados por el alto contenido de quitina. Ahora, ¿qué pasa con otros hongos? Hay otro grupo de hongos que se llaman hongos de estómago, que son los gasteromicetos. Los hongos gasteromicetos tienen morfologías muy diversas, algunas de ellas muy raras. Si se fijan, podemos ver cosas como estas, que es un hongo perfectamente hongo, cosas como estas, cosas como estas, ¿sí? Y estos hongos, a diferencia de los hemenomicetos, se llaman gasteromicetos porque en vez de producir las esporas expuestas, producen las esporas en una especie de estómago y tienen que buscar la manera de liberarlas por otras vías que no son simplemente exponerlas al exterior. Entonces vamos a encontrar diferentes mecanismos bastante vistosos, llamativos y bastante interesantes en que algunos de estos hongos resuelven la liberación de las esporas, pero algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de los hongos apestosos, que les llaman, o los cuernos apestosos, lo que hacen estos organismos es precisamente producir aromas que se relacionan o que se parecen a la carne podrida para atraer insectos, moscas, etcétera. Los insectos llegan ahí, se embarran de las esporas y cuando el insecto se va volando, pues entonces empieza a tirar las esporas. Estos organismos muy raros que se ven hasta un poquito como diabólicos, como un poquito de miedo, son hongos, pero pertenecen a este otro grupo que son los gasteromicetos, donde producen las esporas en lugar de un himenio, las producen en una estructura que se llama gleba, que es una especie como de estómago en donde van a producir estas esporas. Y hay algunos otros organismos que pues no se parecen nada a los hongos, como el género Ericium, y este género es pues bastante fácil de identificar, no hay nada que se le parezca que sea venenoso en el caso de los hongos, pero si se fijan, no es una repisa, no es como una panza, no es un cuerno, mucho menos es un sombrero. Estos hongos también se les llama hongos dientones, y es que en estas hebras, que parecen como cera derretida, en las puntas es donde van a estar produciendo las esporas. En este caso, Ericium es un hongo comestible de gran sabor
y que además tiene propiedades bastante benéficas para la salud de las neuronas y del sistema nervioso. Hay una serie de investigaciones que se han hecho en torno a él para ver si puede favorecer a pacientes con trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, etc. Bastante interesante, muy fácil de cultivar. Si a ustedes les interesa el tema del cultivo de hongos comestibles y medicinales, es una gran opción para empezar, muy noble, un poquito lento para crecer, pero prácticamente crece en cualquier sustrato que le den. Eso sí, necesita clima fresco y con mucha humedad ambiental. Entonces, como pueden ver, las estructuras más características de los hongos, pues son poco numerosas. Lo que sí tenemos es que luego dentro de cada estructura podemos encontrar una serie de variantes muy diversas, particularmente en las esporas, que lo veremos después. De manera general decimos las esporas de los hongos, pero partiendo del tipo de origen, ¿no? Si es sexual, si es asexual, la estructura, la forma, la fase de crecimiento, etcétera, podemos encontrar una gran diversidad de esporas y lo mismo sucede con algunas otras estructuras, pero lo veremos en otra edición de este tipo de videos. Espero haya quedado claro. Si hay cualquier duda, no duden en escribirnos, por favor, y nos vemos a la próxima. Hasta luego.